Hola amigos, nos encontramos en Monterrey, Nuevo León y en este video les vamos a enseñar todo lo que pueden hacer en esta bella ciudad. Pues vamos a hacer una carnita asada. ¿Se va a hacer o no se va a hacer? ¡Se va a hacer! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Pues Monterrey, también conocida como la Sultana del Norte y la Ciudad de las Montañas, es una de las 3 ciudades más importantes de todo México y un destino lleno de cultura e historia. Estamos muy emocionados, amigos, de mostrarle esta bella ciudad a la cual le tenemos mucho cariño. Pues primero lo primero, venimos a desayunar para agarrar pilas. Hoy venimos a Chilaquiles Catrinas. Está muy padre el concepto porque son chilaquiles totalmente personalizados. Uno elige primero qué salsa quiere, qué tanto pica y con qué los acompaña. Provechito. Yo me pedí unos chilaquiles verdes bien picosos con chicharrón de cachete. Es muy tradicional de por acá. El más famoso es el chicharrón de la Ramos, pero hay varias carnicerías que la venden. Yo me pedí unos con salsa azteca con machacado, que básicamente es carne seca con huevo, también muy típico de acá del norte. ¡Ay, se les coció! Chicharrón de la Ramos es una chulada, amigos. Definitivamente tienen que probarlo. Y no podía faltar mi cafecito de olla. Rubí sin café no es rubí. Para despertar, para despertar. Y acá atrás hay unos jugos y licuados, el de plátano, naranja y miel. Uno de los principales atractivos turísticos de Monterrey es el Paseo Santa Lucía. Básicamente es un río artificial que conecta el centro histórico con Parque Fundidora. Se puede recorrer por un costado caminando o a bordo de una embarcación. Nosotros el día de hoy lo haremos en la lanchita. Vamos a bordo. A bordo, a bordo. ¿De qué lado te quieres ir? ¿De este o de este? Derecho, derecho. Manejando aquí. Miren, ese restaurante se llama Tenerías. Está padre venir en las tardes y echarse un cafecito o una comidita aquí en el río. Es un recorrido de aproximadamente 2,5 kilómetros y de hecho es el río artificial más grande de toda Latinoamérica. Bien amigos, desde aquí se ve el famoso Cerro de la Silla. Emblema de Monterrey. Amigos, pues muy a gusto el paseo, muy bonito. El boleto es redondo, así que uno se puede regresar a la hora que sea. La última salida es a las 8:30 de la noche. Y chéquense nada más, llegamos a Parque Fundidora. Bienvenidos. Se llama así porque hace más de 100 años aquí se instaló la primera fundidora de toda Latinoamérica. Es decir, una fábrica que producía acero. Miren, de hecho, ese es un crisol, una caldera. Está simulando como cuando caía el acero fundido. Hoy en día ya no es una fábrica, se acondicionó como un parque público. La entrada es completamente gratuita y aquí adentro hay muchísimas actividades recreativas. Miren, hay un carrito gratuito que te da el rol por fundidora. Vamos a ver qué nos enseñan aquí. Vámonos. Realmente todo está muy caminable, pero el carrito que se llama Expreso, pues está bueno para irse ubicando e ir viendo qué hay que hacer. ¿Y qué hay que hacer? Pues muchas cosas. Aquí luego esta mega estructura se llama Horno 3. Es un museo, uno puede subir hasta arriba, incluso restaurante. De hecho, esta estructura son los restos de lo que algún día fue uno de los altos hornos donde fundían el acero. Este museo cuenta con 2 salas en las que podemos ver toda la historia del acero en México y en Monterrey, así como todo el proceso de producción y cómo funcionaba esta fábrica. Miren, ahorita Rubí está produciendo energía eléctrica con la pedaleada. Para empezar tiene que prender todos los focos. Venga, bebé, venga, bebé, venga. Y pedalear durante... El primero. Fue el primero, ahí está. Ahora sí, ya solamente hay que pedalear durante 220 días para poder prender un horno. ¿Qué? ¡Hasta arriba, hasta arriba! No, pues sí usaban mucha energía. Ahora, con ustedes, José en concierto. ¡Oh, me equivoqué! Otra oportunidad.
Amigos, como dato curioso, para hacer acero se necesitan 3 piedras: hierro, piedra caliza y coque. De verdad estoy impactada de cómo a alguien se le ocurrió que con estas 3 cosas pudiera obtener acero. Y también me pregunto, ¿qué nos falta por descubrir? ¿Qué nos falta por descubrir, Sí, es cierto. A ver, apachúralo. 3, 2, 1. Acabo de explotar una mina. Felicidades, la explosión ha sido un éxito. Saluden al acerero José. ¡Oli! Ya estoy listo para hacer acero. Está padre, para toda la familia, tanto chiquillos como los no tan chiquillos. Los chiquillos como José, mi niñote. Amigos, y ustedes se preguntarán por qué hacer un museo del acero. Pues porque el acero está en todas partes de nuestra vida cotidiana, en nuestras casas, en los electrodomésticos, en todos los medios de transporte, en las torres con las que tenemos electricidad. Ahora sí que sin el acero nuestra vida no sería como la conocemos actualmente. Oigan, y en el boleto está incluido la subida hasta la parte más alta de la estructura. Ya vamos para arriba. Aquí antes era por donde transportaban o subían los materiales para fundirlos. Ahora transportan personas. Una de las razones por las que más vale la pena venir a este museo es por la vista panorámica que tenemos desde este mirador. Desde aquí alcanzamos a ver el Cerro de la Silla, el Estadio de los Rayados. Por allá está el Horno 1, que al parecer va a haber una boda. De este lado podemos ver todo el Parque Fundidora, la Arena Monterrey, y hasta el fondo de esa montaña altísima es el Cerro de las Mitras. De hecho, todas estas montañas que están aquí al lado son parte de la cordillera de la Sierra Madre. Y como dato curioso, el Cerro de la Silla toma ese nombre porque tiene forma de una silla de montar de caballo. No es que sea una silla normal, amigos, es de caballo. Miren nomás, gente bonita, ¿de dónde nos encontramos? ¿De dónde vienen? ¿Les está gustando Monterrey? ¡Saludos a Ensenada! Y cada 2 horas hay un espectáculo de luz y sonido adentro del horno que vale mucho la pena ver. De hecho, simula la fundición y tiene historias verídicas de ex trabajadores. En sí, toda la producción está muy padre. Y también está padre el espectáculo del planeta Tierra. Otra de las actividades que se pueden hacer aquí en el parque, amigos, es rentar una bicicleta. Cuesta 40 pesitos la hora. ¿Qué tal vas, bebé? ¿Qué tal vas? Me gusta que hay un carril exclusivo para bicis. Entonces, pues está súper a gusto para los que vienen a andar en bici o para los que vienen a caminar. Bien ahí. Bien ahí. Bueno, estos van mal, ¿eh? Estos van mal. La ventaja de la bici es que uno llega rápido a los diferentes lugares, se baja, se toma la foto y vámonos al siguiente. Rubí ya está preparando la foto, miren. Me gustó este lugar, la verdad no sé qué sea, pero es una esfera ahí, parece como un planetario. ¿Qué es? No lo sé, no lo sé. Ahorita averiguamos. Ahorita averiguamos. Y así andamos siempre, amigos. Bueno, José anda siempre con su mochilita, cargando el tripié, la cámara, el dron. ¿Cómo vas, baby? Bien, vamos bien. Todo bien al 100. Todo sea por las fotitos. Todo sea por las fotitos. No te me vayas a caer. Hay gente que puede manejar, andar en bici sin manos. Ya vio Rubí otro lugarcito bonito para la foto. Está entre la Arena Monterrey y Cintermex. Y no hay gente. De hecho, el parque es sede de muchísimos eventos. Acá en la Arena Monterrey hay conciertos, aquí en Cintermex convenciones, expos. También se usa el parque para eventos deportivos, festivales. De hecho, justo hace unos días acabamos de ir al Pal Norte. Pregúntenle a Rubí qué tal estuvo. Extasiadísima viendo a Morat, ¿eh? Increíble, amigos. Yo creo que cualquier fan me entenderá. El Pal Norte es un festival de música en que traen a muchísimas bandas y artistas durante 2 días. La verdad se pone buenísimo. Normalmente es en abril
Y otro evento acá muy popular es Lustopía. Este lo ponen todo diciembre por Navidad y básicamente pues adornan con luces navideñas, hay Santa Claus, Reyes Magos, está muy padre también. Y hay que entregarla, que ya se nos pasó la hora, vamos a ver cuánto nos cobran. Qué buena onda, ¿eh? Nos pasamos 20 minutos y no nos cobraron nada adicional. Ups, muchas gracias, señor rentero de bicis. Miren nomás, un expendio de Coca-Cola aquí en medio del parque. ¿Qué compraste, bebé? Pues una coca, ¿qué más? Escuchen el sonido glorioso de abrir una coca bien helada. Con este calorón. Oye, parece que te patrocina Coca, ¿eh? Coca, patrocínanos. Tenemos que confesar que uno de nuestros gustos culposos es echarnos una coca bien helada cuando hace bastante calor. De hecho, hace algunos años rondaba el mito de que Monterrey es el lugar donde más Coca-Cola se toma en todo el mundo. No lo hagan, amigos, no lo hagan, solamente trae obesidad. Mejor tomen agüita. Por cierto, para llegar al parque hay diferentes entradas peatonales y si traen carro también hay varios estacionamientos alrededor. Entre semana les recomendamos el E6, que es el que te deja aquí adentro, y para los fines de semana o para eventos el E10, que es en el que llegas más fácil y sales más rápido. Cobran como 20 pesos la hora, máximo 100 al día. Sin postal al servicio de la comunidad. Está bien padre ir caminando y ver los edificios viejitos de ladrillo. Muy bonita la arquitectura. La mayoría son originales de cuando estaba trabajando la fundidora. Y de hecho el INAH declaró este lugar como Museo de Arqueología Industrial. Así como declararon Chichén Itzá sitio arqueológico, igualito aquí es un sitio arqueológico pero industrial. Qué interesante, ¿no? Y es que además de las construcciones, en todo el parque hay piezas o restos de equipos que se utilizaron en la fábrica. Y como buen parque no podían faltar las lanchas en forma de pato en un lago. Pedaleale, bebé, pedaleale. Curiosamente, ni José ni yo habíamos hecho esto nunca. La verdad está padre hacer cosas por primera vez. Es como si estuviéramos en una cita romántica. Qué romántico. ¿Quieres ser mi novia, Rubí? Sí, José. Déjame lo pienso. ¡Qué sobres! Es que ser tu novia es ya descender en una categoría. Yo ya soy tu esposa. Y vean, José anda como la reina de la primavera. Compró alimento para patos y anda repartiendo amor. José, el señor de los patos. ¡Ay! Me morderán si les doy directo. No, no les des, no les des. ¡Tenemos piratas! ¡Tenemos piratas! ¡Ya se treparon los patos! ¡Abordaron la embarcación! ¡Los atacan! ¿Qué tal? Un pato arriba de otro pato. ¿Y el alimento? No manches. Oye, nos vamos a atorar. Nos vamos a atorar. Dale, dale, dale. No manches. No hay que acercarse a la estructura, amigos, porque uno se atora. Vámonos, vámonos para allá. Vean, atrás de nosotros se ve el Cerro de la Silla. ¡Ah! No quiero mojarme con la fuente. Si estuviera limpia, la verdad, a lo mejor sí me animaría, pero esta agua no es la más limpia del mundo. Pedaleale, pedaleale. ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? Vamos a descansar en esta mesita un poquito, amigos. También uno se puede traer sus alimentos, sus botanitas y disfrutar de las áreas verdes. De hecho, cuando nosotros vivíamos aquí, una vez venimos a hacer un picnic. Qué buenos tiempos. ¿Qué es lo que más extrañas de Monterrey? Los tacos de barbacoa del mercado de Bastos de San Nicolás estaban bien buenos, ¿eh? Los llevaríamos, pero la verdad es que no están tan cerca y no sabemos si siguen abiertos. Miren, aquí en el parque también nos encontramos con diversos espacios de arte y cultura. Hoy nos topamos con la exposición de Chucho Reyes. Nosotros no lo conocíamos, pero hoy aprendimos que fue un artista que ayudó a consolidar el arte mexicano. Me gusta, me gusta. Su arte es muy colorido como México. Mira, este totalmente mexicano. Papel de China, color rosa y una calavera. Miren, algo muy interesante es que le gustaba experimentar. Imagínense que pintaba sus obras sobre papel china. Está difícil, ¿no?
Otro de los espacios culturales es la fototeca, donde hay exposiciones de fotografía, y ahí mismo está la cineteca. Hay muestras de cine internacional. Para ver una película cobran 40 pesos y hay que estar bien atentos a la cartelera. Y para los más pequeños también hay espacios de arte. Estamos en una sala de lecturas. Hay bastantes opciones de libros. Aquí los más pequeños y toda la familia se pueden trepar a estas plataformas y explorar las páginas del libro que más les guste. El único requisito es estar descalzo y con calcetines, así que no se les olviden. En general los museos están como en la misma zona. Por acá tenemos el Horno 3, allá tenemos las salas de exposición de arte, la cineteca y aquí está el Museo de Cera. La verdad yo no tengo muchas ganas de entrar, no se me antoja, pero José sí quiere, así que vamos. ¿Qué tal que nos sorprende? Está bien, vamos. Debo de reconocer que sí me gustó el museo, ¿eh? Yo nunca había entrado a uno y sí lo recomiendo. Digo, para una vez en la vida está bien. Yo sí había entrado a otros museos de cera. La verdad es que todos se parecen bastante. Como dice Rubí, si nunca han ido a alguno, vale la pena visitarlo. Y como en todas hay figuras que están idénticos y hay otros que más o menos. A mí la que más me gustó fue la de Jack Sparrow. De verdad que en un momento pensé, Johnny Depp, ¿eres tú? ¿En qué momento me va a guiñar el ojo? Sí. Miren amigos, ya hicimos más amiguitos regios. ¡Saluden! ¡Hola! ¡Vengan de Monterrey! Ya ven, nos invitan a venir a Monterrey, ¿sí o no? Sí, nos invitamos, está súper bonito por acá. Díganle adiós a Frida. Adiós amigos. Adiós. Adiós, Violeta. Oigan, como que nos gruñó la tripa. Lo bueno es que por todo el parque hay varios kioscos donde venden snacks. A mí me dio antojo de papas con limón y salsa. Qué rico, se me subió a la boca. Y yo me pedí 1000 litros de agua de sandía. Amigos, pues entramos a Amazonia. En este lugar se pueden ver dinosaurios electrónicos. Vamos a ver si valió la pena haber pagado la entrada. Bien, también hay tirolesa, pero eso se paga aparte. ¿De qué te ríes? Me asustó el dinosaurio. Yo estaba picándole porque no funcionaba y de repente... Miren, uno le pica los botones y los dinosaurios empiezan a moverse. Vamos a ver qué hace este. Oh, se está comiendo uno pequeñito. Como dato curioso, estudios han demostrado que los dinosaurios en realidad tenían plumas. Hollywood fue quien los pintó así para que se vean más terroríficos. Ay, ese Hollywood. Ese Hollywood. Ese es un velociraptor, como el de la película de Jurassic Park. I feel good. So good. Este es un robahuevos. Voltéame a ver, ladrón. Ni siquiera me quiere ver de la vergüenza. Oye, te ves bien chiquito al lado de ese, ¿eh? Se llama espinosaurio, bebé. Ah, espinosaurio. ¿Y ese qué hace? Espinosaurio. Ah, ya movió la cola. Les digo, auxilio. Les digo que mi niñote José. Pues realmente es un recorrido que está más enfocado en niños pequeños. De hecho hay un área como una tipo granjita donde puedes alimentar de que a los patitos, a los pollitos, a los conejitos. Y los sábados y domingos aquí mismo en Amazonia hay una tirolesa pero en forma de bicicleta. Vamos a ver qué tal. Vamos a ver qué tal. Vean esto, amigos. Ay, Dios mío. Que hay que pedalearle. Vean esto. Vean la altura de cómo. Ay, Dios mío. Dale, Rubí. Dale, Rubí. Ya casi. Temí por mi vida. ¡Vámonos! Uno va avanzando mientras pedalea. ¡Ay, jole! ¡Ay, jole, ay, jole! ¡Ay, ya me asusté!
¡Oh, no manches! Le daría vuelta a la cámara, pero me da miedo soltarme, amigo. Se ve el cerro de la silla. Oye, sí me asusté a medio camino, Por cierto, para hacer esta actividad es indispensable medir mínimo 1.60 y pesar menos de 90 kilos. ¡Oh! Es increíble. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, 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 ay! Oye, grábame a mí. Espérame, que me tambaleo. Oigan, pues la bicicleta en las alturas, padrísimo, de verdad es una experiencia súper recomendada. Lo de los dinosaurios, sinceramente a mí se me hace algo caro para lo que es. Y bueno, además que yo no soy fan de los dinosaurios. ¡Qué divertido! Está reclamando. Cállese y disfrute de la vida. Ey, a mí sí me gustó, Yo sí voy a traerme a los chamacos a ver al tiranosaurio Rex. Todos tuyos. Lo bueno es que se paga por separado. No es necesario entrar a los dinosaurios para hacer la bicicleta o la tirolesa. También hay una tirolesa. Está mejor la bicicleta. Lo que sí es que el trato del personal no me pareció muy amable. Como que son puros chavitos, van empezando. Ahí sí les hace falta una capacitación de servicio al cliente. No los justifico, pero por experiencia mucha gente de Monterrey es muy directa, habla recio. Luego viene gente de fuera y piensan que están enojados, pero no, no están gritando, así hablan. Pero bueno, hablando de turismo, creo que sí deberían hablarnos más cariñosamente. Qué sensible me saliste, ¿Qué opinan, amigos? ¿Que nos hablen bonito o que nos hablen recio? Que hablen regio. Miren, aquí también mucha gente local viene a hacer ejercicio, ya sea en patines, patineta, bicicleta, a correr o estos aparatitos. ¿Cómo ven? ¿Le creen a José? Hay que bajar todos los kilos que nos hemos comido, bebé. ¿Cuántas calorías llevas? Ahí voy. Amigos, pues otra de las actividades divertidas que se pueden hacer aquí en Parque Fundidora es patinar en hielo. Sí, amigos, aún con 40 grados centígrados hay una pista de hielo en Monterrey. Pues vamos a ver cuántas veces nos caemos. ¡Vámonos! Creo que yo no traigo la ropa más adecuada, pero nunca se queden con las ganas de nada. Miren, ahí va agarrando, perdiendo el miedo Rubí, Ahí vas, bebé, ahí vas. Muy bien, con todo y vestido, bebé, muy bien. Sonríe a la cámara, dile algo. Estoy concentrada. ¿Cómo vas? Ya de ratito empieza a hacer frío, Las profesionales que andan por aquí sí traen sus chamarras bien pros. ¿Aquí tú no eres profesional? Obvio, ¿no me viste haciendo squat? I feel good. Realmente esta pista es una escuela de patinaje. Al público solamente está abierto en algunos horarios. Entre semana es por la noche y los fines de semana es cuando más horarios disponibles hay. Hay que estar bien al pendiente de la página para ver si hay actualización de horarios. ¿Qué onda? ¿Te echas una pirueta como ellas? Ahí voy, déjame calentar. Oye, eres bien pro, Que veas, que veas. ¿Patinabas de chiquito o qué? José Patinador Artístico. ¿Patinabas de chiquito o qué? Miren, en medio es el área de los profesionales donde hacen sus piruetas, sus trucos y todo el show. Algún día haremos unos trucazos como estos, amigos. ¿Qué dicen? Algún día. Las sesiones duran 1 hora 15 minutos. Ya se nos agotó el tiempo. Ni modo. Hora de decirle adiós a la pista de hielo. Estuvo muy divertido. Muy recomendado. Miren, aquí ya nos encontramos otros amiguitos. ¡Saludos! Los invitamos, bienvenidos todos. Aquí los esperamos. ¡Eso! Miren, José ya se encontró aquí un artefacto. ¿Qué es? Una rueda 360. ¿Han visto cómo los artistas luego en las premieres se toman unos videos y de en cámara lenta? Ahorita vamos a simular lo mismo, amigos. Ya estaba aquí, amigos. Hay que aprovecharlo. Por cierto, los patines de hielo te los prestan, ya están incluidos con la entrada. Y lo que sí es que es obligatorio traer calcetines. Si se les olvidan, ahí mismo hay una maquinita para que los compren. Pero bueno, ya después de hacer tantas piruetas en hielo, ya hace hambre. ¿Qué onda? ¿Vamos a comer o qué, bebé? Vámonos al horno. Vamos. Yo tengo sed de un juguito.
Oigan amigos, y aquí mismo en el Horno 3 hay un restaurante, se llama El Lingote. Desde que estaba en la carrera, la verdad es que se me antojaba venir aquí, pero pues de estudiambre o ahorraba para las caguamas o ahorraba para el lingote, amigos. Hay de todo un poco, hay mariscos, pescados, carnes, ensaladas, sopas. Yo aquí me pedí una sopita de tortilla. Provechito, amigos. ¿Está buena? Está bien rica. Miren, con el Cerro de la Silla aquí de vista. Y yo me pedí un filete al queso azul. Está bueno, ¿eh? Término medio para que todavía le haga la vaca. ¿Se hizo o no se hizo la carnita? Se hizo. De plato fuerte yo me pedí un salmoncito. Está doradito. Saludcita, nena. Salud, amigos. Pues la comida estuvo muy rica, pero pues la verdad es que no está económica. Ahora sí que uno paga por comer con vista al Cerro de la Silla y por la comodidad de no salir de Parque Fundidora. Pero no se preocupen, hay otra opción. Hay un área de juegos de niños en donde venden alimentos pues más accesibles. Hay hamburguesas, hot dogs, pizza. O saliendo del parque, aquí luego por la calle Madero hay varios restaurancitos también más accesibles. De hambre no se muere uno. ¿Y nuestro candado, bebé? Baby. Me está saludando el capitán. Ah. ¿Y nuestro candado? ¿Y nuestro candado? Hay que traer uno. Cuenta la leyenda que el que deje un candado aquí va a sellar su amor para siempre. No inventes. Vamos llegando a la parte más lejana del parque, amigos. Se ha estado cansadito, ¿eh? Pero que no decaiga ese ánimo. Venga, venga. Nos falta mucho por ver. Pues llegamos al Museo de la Fama del Béisbol Mexicano. Como dato curioso, Monterrey es una de las ciudades más aficionadas a este deporte. Tiene el equipo de béisbol más antiguo y el estadio más grande. Y pues primero nos venimos a las áreas interactivas. Miren, aquí es la caja de picheo. Venga, bebé, lanza la pelota para que te mide la velocidad. Primero déjame latino. ¿Cuánto? Creo 26 millas por hora. Otra vez. Venga, otra vez. ¡Ah, Chihuahua! ¿Cuánto? 25. 25 millas por hora. Solo para que se den una idea, un pitcher profesional lanza entre 60 a 85 millas por hora, amigos. A ver. Vamos a ver si eres profesional. 39, nada mal. Sigamos a los 40, mínimo 40. 40 y nos vamos. 42, wow. 80 y nos vamos. Ay, Dios. Ya me dolió. Creo que el béisbol no es lo nuestro. No es lo nuestro. Vénganse, ahora vamos a batear. Vamos a batear. Strike 1. Venga, venga. Está difícil. Piñatazo 2. Dale, no le dio. Venga, esta es la buena. La última sí se puede. ¡Eh! Iba hacia mí, amigos, ¿vieron? Iba hacia mí. Eso. ¿Sí le tiraste? Sí. ¡Ah! ¡Eso! No, amigos, creo que definitivamente nosotros no somos buenos para el béisbol. Mejor ya nos venimos a la parte del museo. Y si no saben nada del béisbol como yo, aquí uno se puede enterar que en México hay dos ligas: la Liga Mexicana del Béisbol y la Liga Mexicana del Pacífico. El equipo de Monterrey se llama Los Sultanes y está en la Liga Mexicana de Béisbol. Es considerado uno de los mejores de México. Mira la pelotota. Enorme. Miren, está padre, ¿eh? Todos los términos del béisbol. A ver, vamos a ver este. Paliza. Cuando un equipo logra un marcador muy abultado sobre el equipo contrario. Creo que ese estaba fácil. Slump. Mala racha de bateo. Ah, bueno, es así. Por acá tenemos todos los básicos, cómo se juegan, quiénes lo juegan, con qué se juega. Está padre, ¿eh? Tanto para expertos en el deporte como para los que no sabemos nada. Amigos, pues hora de decirle adiós a Fundidora. Ya vamos a agarrar el barquito de regreso. Vean,
Y ya al atardecer, anochecer, prenden las lucecitas. De regreso el barquito se iba lleno, amigos. Oigan, pues estuvo muy padre el paseo. La verdad es que el ambiente es súper diferente de día a de noche, pero los dos valen mucho la pena. Y aprovechando que ya estábamos cerquita, venimos a cenar al restaurante Tenerías. Está aquí al ladito del río y en las noches hay música en vivo. Ya nos pedimos un clericot. A su salud, amigos. A su salud, amigos, a su salud. Ya no lo merecíamos después de hacer tantas cosas el día de hoy. ¿A poco no está bien romántico, amigos, aquí con todas las lucecitas? O también se puede familiar. Miren, aquí ya se nos unió mi hermano, el Jeshu. Saludcita, saludcita. De buen tercio, Jeshu, de buen tercio. Eso. Miren, de comer pedimos un chicharrón de queso, una carne seca, gorditas con tuétano y frijolitos con veneno, que básicamente es asado de puerco. Saludcita, bebé, saludcita. Provechito. Ay, perdón, provechito. Ya ando cansado, Provechito. La carne seca fue mi favorita. Y el chicharrón de queso tiene chimichurri con serrano. No sé qué sea eso, pero está bien bueno también. Amigos, en cuanto a cuándo venir a Monterrey, lo que estamos haciendo en este video se puede hacer todo el año. Eso sí, en verano hace mucho calor, sobre todo en la canícula, y en invierno hace mucho frío, así que tráiganse la ropa correspondiente. Pues la comida estuvo muy rica. La verdad es que no es lo más económico. Si tuvieran que elegir entre el horno o Tenerías, nosotros les recomendamos más este lugar. Amigos, ay no, qué bonito. Acaba de pasar uno de los barquitos y yo creo que por los sombreros nos reconocieron y nos gritaron ¡adiós, Rubí! De verdad, muchas gracias por todo su cariño, los queremos demasiado. Buenos días, alegría. Hoy comenzamos el día desayunando en una fondita que se llama El Limoncito. Ya nos pedimos nuestro cafecito en prensa francesa, nada más. De comer yo me pedí chicharrón en salsa verde, José taquitos de barbacoa y Jesús unos empalmes. Creo que es lo que mejor se ve. Puro platillo norestense. Provechito. Qué delicioso chicharrón. Miren, hay que prepararse bien los taquitos con salsita y cebolla y ¡voilá! ¿Qué tal tus empalmes, Jesús? Muy buenos, muy buenos. Te cambio un taco por un empalme. Órale. Veredicto, nena, ¿cuál fue el que te gustó más? Está difícil, la verdad es que los tres estuvieron muy buenos. ¿Cuál fue tu favorito, Jesús? El chicharrón. El chicharrón, ¿verdad? Yo también el chicharrón coincide. Chicharrón verde. Pues muy rico, muy recomendado, amigos. También hay platillos huastecos y se encuentra ubicado aquí en Barrio Antiguo. Vamos a explorar más. Barrio Antiguo, como su nombre lo dice, es una de las zonas más antiguas de Monterrey. Son alrededor de 12 calles empedradas llenas de casonas de la época colonial. Miren, esta es la casa habitación más antigua de Monterrey que aún sigue en pie. Ahora es el Museo de las Culturas Populares, en donde hay exposiciones acerca de la cultura en Nuevo León. Son gratuitas. Ahorita hay una exposición de cómo era la vida de los trabajadores en la fundidora. Y como dato curioso, la fábrica cerró porque quebró cuando pasó a manos del gobierno. No la supieron administrar. Y también por malas prácticas de los trabajadores. Se dice que ya en los últimos años checaban, no se quedaban a trabajar, pero no los podían correr porque estaban protegidos por los sindicatos. Miren, esta es nuestra calle favorita, la principal, La Morelos. Está llena de bares, cafecitos, restaurantes, galerías. Y sobre todo, fachadas muy coloridas para tomarnos muchas fotitos. Foto, foto.
Miren, ahí les va la recomendación de las 4 esquinas. Este edificio se llama Me Muero de Hambre, es un restaurante, foto obligada con la fachada. Y si comen ahí, el pan de elote está muy bueno. Por acá tenemos la chunga, los tacos de flor de Jamaica y el portobelo con queso, muy recomendados. En esta otra esquina está el Galindos. Este cafecito tiene un concepto muy padre, todo está lleno de libros. Miren, por allá arriba, ese es otro cafecito, ahí está Jesús apartándonos lugar. Ahorita vamos a ver qué tal está la foto desde allá arriba. Y en esta esquina vemos un mural en donde Rubí no quiere tomarse la foto. Bebé, la foto. ¿Quiénes son esos? My Hero Academy, bebé, por Dios. Salvan el mundo, bebé, salvan el mundo. Bueno, vamos a tomar la foto. Eso, foto. Está buena la vista, ¿eh? Se la rifó el Jesús apartándonos lugar. Miren, está chiquito el lugar, solo hay 4 mesitas, pero qué mesitas con qué vistas, ¿eh? Se llama Sencillito. Vamos a aprovechar que no hay gente en el otro balcón para ir a la foto. Ey, tú, sí, tú, sonríe. ¡Sonríe! Sonríe. Todas estas calles están llenas de mucha historia, cultura y hasta leyendas. Si ponen atención, en varias de las fachadas van a encontrar estas placas con las historias populares de estas calles. Cuenta esta leyenda que aquí vivía una famosa pintora que le daba asilo a nuevos artistas que por alguna extraña razón nunca traían dinero. Se dice que aquí por las noches se aparecían fantasmas, pero justamente aquellos que lograran tener estas apariciones serían los artistas destacados y famosos. Así que ya saben, amigos, si ustedes tienen apariciones es porque ven cosas que los demás no ven. Así que van a tener éxito en todo lo que quieran. ¿Qué tal esta leyenda, eh? En resumen, Bob Dylan visitó esta casa. ¡Ey! Miren, este cafecito es otro de los tradicionales aquí en Barrio Antiguo. Se llama 13 Lunas. Tiene un concepto bien interesante de comida lenta. Hay que disfrutar el momento, la plática, la compañía, amigos. Ah, bueno, y también hay que disfrutar de la comida. Los frappés están muy ricos y también los chilaquiles dulces. Son una bomba de azúcar, pero muy recomendados. Son buñuelos con Nutella. Y algo padre es que todos los domingos aquí se pone el Callejón Cultural, que básicamente es un corredor turístico. Cierran la calle y se ponen puestecitos en donde se venden artesanías, antigüedades, discos, máscaras, monedas, libros, de todo un poco, amigos. Hasta la fecha no hemos visto otra ciudad que tenga tantos bazares de antigüedades juntos en un solo lugar. Y para los que les gusta el arte, también hay galerías y exposiciones gratuitas. Pues muy a gusto, muy agradable el ambiente aquí en Barrio Antiguo. Y miren, este es el mercadito donde desayunamos el día de ayer. Nos va a hacer falta estómago porque hay muchísimas opciones para comer y cenar, pero otro de nuestros favoritos son las alitas Titos, la salsa original. Uf, se las recomendamos muchísimo, ¿eh? Está buenísima. Amigos, y aquí al ladito de Barrio Antiguo llegamos a la Macro Plaza. Esta es una de las plazas más grandes de todo el mundo. Nada más para que se den una idea, es 6 veces el Zócalo de la Ciudad de México. Miren, esta es la fuente de Neptuno, que ahorita Neptuno no tiene agua, ya hace falta que llueva en Monterrey. Y por acá hay varios hotelitos, uno que le podemos recomendar es el Hotel Cristal. ¿Qué cuestan los sombreritos estos? 50 varitos, Monterrey. O mejor una botita caballito, ¿eh? ¿Qué tal? 100 varitos. Básicamente es la plaza principal de la ciudad. De hecho, aquí es a donde se vienen los aficionados de Tigres y Rayados a festejar cuando ganan sus equipos. En general, la gente de Monterrey es muy aficionada a los deportes y es que tienen muy buenos equipos tanto en fútbol, en béisbol y en básquetbol. Bien ahí Monterrey, que impulsa mucho el deporte. ¡Cling! Al final de la macroplaza llegamos al Palacio de Gobierno. Este edificio está construido con cantera rosa traída desde mi bella ciudad de San Luis Potosí. Pura calidad.
La verdad es que está bien bonito la arquitectura del palacio. La que está allá arriba es la estatua a la Victoria. Miren, por acá por este lado está Jesús y Rubí aprovechando la sombrita de la bandera más bonita del mundo. Y otra cosa importante, el león lo vemos por todos lados porque es el símbolo del estado. De hecho, el nombre de Nuevo León se debe a una ciudad en España que se llama León. Durante la colonia aquí se instaló el nuevo reino de León. Ya con el tiempo se le quedó Nuevo León. Aquí los domingos también se pone bueno, muy familiar. Se vienen los viejitos a echar bailongo. ¿Qué tal? Un botero. Y de caballo, ¿por qué no? Eso. ¿Cuántos grados estamos? 38. 38 grados. Y un chorro de juguitos. ¿Vamos por unos juguitos o qué? Urge un juguito, por favor. Mucho mejor. Oigan, pues ya pasamos a comprar unos juguitos para refrescarnos y compramos 3 bebidas muy regiomontanas. Yo elegí una cerveza carta blanca. Y yo una joya de manzana. Está muy bueno. Creo que me gusta más que la coca. Sí, más buena que la coca. ¿Y tú, Jesús? Enséñales, ¿qué compraste? Topo Chico. De hecho, tiene el nombre de Topo Chico por uno de los cerros que están ahí atrás. ¿No es ese que está ahí atrás, de hecho? No, ese es el Mitras. Ah, cierto, Mitras. Topo Chico está por allá. Por cierto, todo lo compramos en el Oxxo, que tiene sus orígenes también aquí en Monterrey y que ahorita ya invadió todo México. ¿Quién no tiene un Oxxo en la esquina? En cuanto a hospedaje, hay bastantes opciones para todos los bolsillos. Algo que les podemos recomendar es que se hospeden cerca de la Macroplaza para que todo les quede caminando. La parte turística de Monterrey es totalmente caminable. Miren, aquí al ladito de Santa Lucía está Mina Suites. Es un hotelito tipo boutique, son solo 8 habitaciones. Está muy bonito y pues muy bien ubicado. Y este otro, por ejemplo, está ubicado en Barrio Antiguo. Es más económico porque es un hostal, pero tiene habitaciones privadas. Seguimos nuestro recorrido, miren, aquí estamos en el Paseo Santa Lucía. Acá está el Palacio de Gobierno, para allá atrás está Barrio Antiguo. La verdad es que todo está muy pegadito. Ahorita vamos a uno de los museos principales de aquí. Pues entramos al Museo de Historia Mexicana. Aquí uno puede encontrar toda la historia de nuestro país, empezando con los grupos prehispánicos. Aquí encontramos cómo vivían, cómo se organizaban, su religión e incluso de su economía. Hay una sección súper padre con maquetas. ¿Quién reconoce esta civilización? ¿Quién la reconoce? Miren, este está en Chiapas. ¿Quién dice yo? ¿Quién dice yo? ¡Palenque! ¡Ding, ding, 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 ding! Amigos, ¿sabían que Cristóbal Colón se murió pensando que descubrió una nueva ruta a las Indias? Nunca supo que llegó a un nuevo continente. Está muy interesante la línea del tiempo, desde la independencia hasta 1910. Puro dictador hubo en México. Chequen esta curiosidad, amigos. Es una lavadora de ropa manual. ¿Qué tal? Y también está muy interesante ver cómo fue cambiando la sociedad en cuanto a su estilo de vida con la llegada de herramientas, máquinas, con el tren y nuevas tecnologías como la televisión y la radio influenciaron para establecer la identidad del mexicano. Oigan, pues está muy padre el museo, la verdad es que vale mucho la pena visitarlo. Además, siempre hay otras exposiciones como la Sala de Marfil y las temporales. Amigos, aquí al ladito está el Museo del Noreste. La entrada ya está incluida con el museo anterior. Y el noreste básicamente es la región comprendida por los estados de Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Justamente estos estados están separados del resto de México por la Sierra Madre Oriental. En este museo encontramos la historia de toda esta región, junto con Texas, que hace muchos años era parte de México. Como dato curioso, se dice que para el 2025 más de la mitad de la gente en Texas será de origen mexicano. Y con la misma entrada también tenemos acceso al Museo del Palacio. De hecho, se llama Complejo de 3 Museos porque con 40 pesitos podemos entrar a 3 museos. Y como recomendación, martes, domingos y días festivos, la entrada es gratis. Y saliendo del museo, no se les olvide tomarse la fotito aquí en los marcos de ladrillo. Ah, mira, se llama Puente de la Purísima. Miren, qué bonito, el cerro, Santa Lucía, todo. Eso sí, todo está lleno de popó, amigos, miren.
Aquí están los culpables. ¿Te atacó? Vi mi vida pasar en 2 segundos. Amigos, pues se me atravesó un elote en la Macroplaza. Me pedí unas conchitas, la verdad es que es una de mis formas favoritas de comer elote. Y no hay en todo México, es más como de acá del norte. También crujientitas. Prueben las conchitas cuando vengan a Monterrey. Eso sí, nunca he entendido por qué aquí le echan queso amarillo al elote. A mí en lo personal no me gusta. Pero bueno, comenten, ¿a quién le gustan los esquites con queso amarillo? Amigos, llegamos a otro de los imperdibles acá en Monterrey. Venimos al Marco Museo de Arte Contemporáneo. La pura arquitectura de este lugar ya es una obra de arte. De hecho, está inspirada en la típica casa colonial mexicana en la que están todos los cuartos alrededor y el centro es un patiozote. En este caso, todas las exposiciones están en los cuartos que están alrededor del patio. En su mayoría son exposiciones temporales que van cambiando cada cierto tiempo. Ahorita, por ejemplo, nos tocó una de Pedro Reyes, un artista mexicano que tiene esculturas, modelos, en general, pues varios proyectos. A mí me gustó mucho su exposición de desarme y pacifismo, en la que convirtió armas en instrumentos musicales e incluso también en palas para reforestar en Ciudad de México. Con la ayuda de la gente, ¿verdad? Todo con donaciones de la gente que entregó sus armas. También estuvo padre la parte del sanatorium que aborda temas como más psicológicos. Hicimos una actividad en donde metimos un secreto dentro de una botella y a cambio pudimos leer el secreto de alguien más. Estuvo bien fuerte lo que leímos, ¿eh? Interesante probadita de los problemas y lo que pasa en la mente de otras personas, ¿eh? Está muy padre este museo, se lo recomendamos muchísimo. Nosotros hemos venido varias veces y siempre nos tocan exposiciones muy interesantes. Miren, aquí al ladito tenemos la Catedral de Monterrey. Como pueden ver, la fachada está muy bonita y por adentro está sencillita. Como dato curioso, el Papa Juan Pablo II vino aquí 2 veces. Amigos, otro dato curioso es que a Monterrey se le conoce como la ciudad de las 3 basílicas. Normalmente las ciudades grandes tienen una sola basílica y aquí por alguna extraña razón hay 3. Miren, acá está el Museo Metropolitano de Monterrey. Es gratis, está pequeño y hay exposiciones de artistas principalmente de Nuevo León. Miren, nunca habíamos visto una rampa para discapacitados en una de las letras. Bien ahí, Monterrey, bien ahí. Amigos, pues ya se hambrita, así que nos venimos a comer uno de los platillos típicos de Monterrey, el famoso cabrito. En esta ocasión elegimos el restaurante El Rey del Cabrito. No habíamos venido aquí, así que para probar ya nos pedimos por aquí una pieza de cabrito, un choriqueso y unos frijolitos charros. La preparación del cabrito, amigos, dura alrededor de 3 a 4 horas y es que se pone sobre una varilla y con el puro calorcito de la brasa se va cociendo. Yo en lo personal me lo tengo que preparar en taquito con cebolla y salsa porque solito el sabor se me hace muy fuerte. Pero ya no me cuentan. Acuérdense que esta vida se trata de probar y experimentar. Y como dato curioso, mucho del cabrito que se come aquí lo traen desde San Luis Potosí. Ahí va la potosina a quererse apropiar del cabrito. Lo que es. Dicen que lo que nace en San Luis Potosí está mejor. Oigan, y al parecer mucho famoso ha venido a este restaurante. Ahí están todas las fotos con el dueño. Miren, ahí está Luis Miguel, el Buki, Adal Ramones, los de la academia. Al parecer a Maribel Guardia no le gustó mucho que la abrazaran, ¿eh? Oigan, pues es como de los lugares más tradicionales, pero la realidad es que hoy en día ya los regios ni siquiera comen cabrito. Es como más para ocasiones especiales. Este lugar es muy turístico, pero si quieren probar el cabrito en un lugar un poco más económico, puede ser en el Mercado Juárez, más local. Aquí en el segundo piso del mercado está el pipiripao. El cabrito aquí está más bara. Y aparte de más barato, también está más rico que el Rey del Cabrito. Por poco y no veníamos, amigos. Muchísimas gracias por las recomendaciones. Esta vez pedimos pecho.
Eso sí, solo tomen en cuenta que aquí no hay aire acondicionado. Está a unas cuantas cuadras, pero se van a ahorrar unos pesitos. Vámonos, vámonos, vámonos. Amigos, ahora llegamos al mirador Asta Bandera del Obispado. Aquí tenemos una vista panorámica muy bonita de la ciudad. Hicimos alrededor de 10 minutos en Uber, bueno, en realidad en Didi, aquí está más barato el Didi. Y lo padre es que no solamente está la bandera actual de México, están todas las banderas desde la independencia de México. Comenten, amigos, comenten. ¿A poco no tenemos la bandera más bonita del mundo? Sí, sí. 100 metros de altura el asta, 250 kilos, amigos. Chéquense nada más esta preciosura. Miren, y está bien padre que viene esta información para saber qué es lo que ve uno. En cada una de las vistas, vista sur, norte, oeste, norte, todo. Oigan, y tuvimos muchísima suerte porque no todos los días están las banderas. Ahora sí que depende del clima. Lo que sí es que en la mañana estaba muchísimo mejor la visibilidad. Ahorita como que ya se dejó venir la contaminación. Pero miren, por allá está el Cerro de la Silla. Esta es la Torre Obispado, la más grande de Latinoamérica. Este es el Cerro de Mitras, el del Topo Chico y Rubí tomando fotos de las banderas. ¡Qué bonitas banderas! Hola, ¿qué hace? Aquí esperando a que se despeje el área un poco, siendo pacientes. A sacar la fotito. Y... Oigan, pues la verdad es que está muy a gusto para sentarse a descansar, contemplar el atardecer mientras uno se echa un churrito. Provechito, amigos, provechito. pedimos de cajeta, de chocolate y de lechera. Cómete alguito, unas calorías. Todo sea para contemplar el atardecer de mejor manera. Ah, yo pensé que todo por ellos, nos sacrificamos. Ah, sí, nos sacrificamos por ustedes, amigos, para decirles si están buenos o no. Sí están buenos. Amigos, y en cuanto a vida nocturna, como toda gran ciudad, Monterrey tiene muchísimos lugares, pero nosotros volvimos a Barrio Antiguo porque aquí se pone muy bien. Vámonos de bar hopping. Primera parada, llegamos al Almacén 42. Es un barecito en donde siempre hay 42 diferentes cervezas artesanales mexicanas. A su salud, amigos. Saludcita, saludcita. Oye, baby, ¿de dónde sacas tanta pila? De los juguitos. No, pues dame ese juguito, por favor. Si no saben qué cerveza tomar, pueden pedir samplers en las que les sirven un poquito menos. Este huele como a chocolate y este huele como a hierbas. Siempre traen agua para quitarse ese sabor de cerveza y probar la otra. La ganadora Bonsai Lager con hierbabuena. Está muy padre el lugar porque uno puede probar diferentes tipos de cerveza. Hay música en vivo, escuchen, ya empezó, ya empezó. Y además también hay comida. A nosotros nos encanta el queso plancha, es una chulada. Queso panela con salsa de miel de agave, cacahuate y chile seco. Chulada, amigos, chulada. Está dulcezón. Ya nos venimos a este otro barecito, se llama La Oveja Negra. Aquí está más tranquilito, más como para platicar. También tienen cerveza artesanal, las de la casa están buenísimas. Nos pedimos una Stout, una Lager y una... ¿qué? Blonde. Y una Blonde. Muy recomendables. Saludcita, amigos. ¡Salud! A mí me gustaron más que todas las que probamos en el almacén. La Stout de aquí está buenísima. Y el concepto del barecito es como alemán. Ahorita ya no hay comida, pero hace rato había de que salchichas alemanas, brisket, pulled pork. Pero además que ya ni estómago tenemos. Siguiente parada, Casa Morelos, mezcal con guayaba. Mezcal con Jamaica. A tu salud, amigos. ¡Mezcal con pepino! Siguiente parada, caguama bolsita.
reggaetón con el caguamón. Hace rato que no echábamos bailongo. Ah, y lo padre es que también tiene una parte tranquilita, pero vámonos al siguiente. Siguiente. Siguiente parada, Café Iguanas. Este es uno de los más icónicos, más tradicionales de Barrio Antiguo. Y pues acá es más de rock. Seguido hay bandas en vivo. Muy buenas noches a todos. ¿Cómo estamos? Pues muy recomendado Café Iguanas para los rockeros. Ahí también hay caguama en bolsita, pero pues llegamos y ya se había acabado. Ni modo, nos tuvimos que sacrificar por unos juguitos normales. Y lo padre es que también siempre hay un escenario en donde hay música en vivo, diferentes grupos. El día de hoy nos tocó gratuito, normalmente cobran entre 150 o 250 pesos, depende del grupo. ¿Qué grupos han estado, Jesús? ¿Qué grupos han estado? Ha estado gente como Panda, Kinky, El Gran Silencio, Genitalica, todos los de la avanzada regia, música rock nacional y super local, todos han tocado en el Café Iguana. Órale. Y saliendo están las pizzas Guanas, también buenas. Bueno, no sabemos si están muy buenas o uno ya sale ambientado y le saben muy buenas. Ya tiene hambre. Pizza Guana. Miren, también hay hot dogs. Aquí no se muere de hambre uno. Buenos días, alegría, amigos, pues ya va siendo hora de despedirnos de este video. En esta ocasión solo hicimos el centro de Monterrey, pero a las afueras hay muchísimas más actividades que hacer, sobre todo ecoturísticas. Por ejemplo, está el pueblo mágico de Santiago, en donde uno puede ir a acampar, quedarse en una cabañita, andar en cuatrimoto, está la cola de caballo, también hay senderismos, está el Cerro de la Silla, Chipinque, la Huasteca, incluso hay un safari que se llama Bioparque Estrella. Y si tienen oportunidad de ir a alguno de los partidos, también se ponen muy bien, no dejen de ir. Oigan, y pues venimos a Ladies Barbecues a echar unos ricos brisket y comida ahumada aquí con toda la gente bonita de Monterrey. Se armó chido el convivio, se armó para el convivio. Sí se armó la carnita asada, ¿eh? Y pues bueno, aquí nos despedimos, les mandamos muchos besos, abrazos, ya saben que los queremos y vengan a Monterrey, ¿verdad? ¡Sí! Nos vemos en el siguiente video, amigos. Adiós. Monterrey, 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 Monterrey. Buenos días, alegría. Ay, qué bonitas. Y le traigo un vestido como los que usas. Qué bonita.